Luis XVI fue el último rey de Francia antes de la caída de la monarquía durante la Revolución Francesa. Hijo de Luis, conocido como el Delfín de Francia, y a su vez hijo y heredero aparente del rey Luis XIV y de María Josefa de Sajonia, Luis se convirtió en el nuevo Delfín cuando su padre murió en 1765. Posteriormente se convertiría en rey de Francia y Navarra tras la muerte de su abuelo el 10 de mayo de 1774 y reinaría hasta la abolición de la monarquía el 21 de septiembre de 1792. A partir de 1791 utilizó el título de Rey de los Franceses, aunque ya era demasiado tarde para cambiar de título. La primera parte del reinado de Luis XVI estuvo marcada por intentos de reformar el gobierno francés de acuerdo con las ideas de la Ilustración. Estos incluyeron esfuerzos para aumentar la tolerancia hacia los no católicos, así como abolir la pena de muerte para los desertores. La nobleza francesa reaccionó con hostilidad a las reformas propuestas y se opuso con éxito a su implementación. Luis implementó la desregulación del mercado de cereales, defendida por su ministro económico liberal Turgot, pero resultó en un aumento de los precios del pan. En periodos de malas cosechas, provocó escasez de alimentos que durante una cosecha particularmente mala en 1775 impulsó a las masas a rebelarse. A partir de 1776, Luis XVI apoyó activamente a los colonos norteamericanos que buscaban su independencia de Gran Bretaña, lo que se materializó en el Tratado de París de 1783. La consiguiente crisis financiera y de deuda contribuyó a la impopularidad del antiguo régimen, ya bastante dañado. Esto llevó además a la convocatoria de los Estados Generales de 1789. El descontento entre los miembros de las clases media y baja de Francia resultó en una oposición fortalecida a la aristocracia francesa y a la monarquía absoluta, de la cual Luis y su esposa, María Antonieta, eran representantes. El aumento de las tensiones y la violencia estuvo marcado por acontecimientos como la toma de la Bastilla, durante la cual los disturbios en París obligaron a Luis a reconocer definitivamente la autoridad legislativa de la Asamblea Nacional. La indecisión y el conservadurismo de Luis llevaron a algunos elementos del pueblo francés a verlo como un símbolo de la tiranía percibida del rancio antiguo régimen, y su popularidad se deterioró progresivamente. Su fallida huida a Varennes en junio de 1791, 4 meses antes de que se declarara la monarquía constitucional, pareció justificar los rumores de que el rey vinculaba sus esperanzas de salvación política a las perspectivas de intervención extranjera de parte de sus parientes, sobre todo los austríacos. Su credibilidad quedó profundamente socavada y la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república se convirtieron en una posibilidad cada vez mayor. El crecimiento del anticlericalismo entre los revolucionarios resultó en la abolición del diezmo y varias políticas gubernamentales destinadas a la descristianización de Francia. En un contexto de guerra civil e internacional, Luis XVI fue arrestado durante la insurrección del 10 de agosto de 1792. Un mes después, la monarquía fue abolida después de un milenio y la Primera República Francesa fue proclamada el 21 de septiembre de 1792. El antiguo rey se convirtió en un ciudadano francés desacralizado, llamado a partir de ahora ciudadano Luis Capeto, en referencia a su antepasado Hugo Capeto, siendo este su apellido. Luis fue juzgado por la Convención Nacional, autoinstituida como tribunal para la ocasión, declarado culpable de alta traición y ejecutado en guillotina el 21 de enero de 1793. Luis XVI fue el único rey de Francia ejecutado, y su muerte provocó el fin de más de 1000 años de monarquía francesa continua. Sus 2 hijos murieron en la infancia antes de la restauración borbónica. Su esposa, María Antonieta, también fue ejecutada, y su única hija que llegó a la edad adulta, María Teresa, fue entregada a sus parientes austríacos a cambio de prisioneros de guerra franceses y finalmente murió sin hijos en 1851. Luis XVI representa el fin de una era,
aunque la monarquía volvería a presentarse en la figura de Napoleón y posteriormente también en la de sus parientes Borbón.